Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto tanto en el título como en la miniatura, vamos a analizar los resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2023 de T. Rowe Price, una de las mayores gestoras de activos del mundo. Es una empresa que ya hemos cubierto anteriormente en este canal, de hecho cuando presentó los resultados del tercer trimestre, los anteriores a los de ahora. Y allí ya pusimos de manifiesto, o al menos identificamos cuáles eran los principales retos y problemas que enfrentaba la empresa y su modelo de negocio si quería perdurar en el tiempo y florecer. Ahora, con un trimestre más, ya podemos ver cómo los ha afrontado, si realmente va en tendencia positiva o si los problemas persisten. Así que, sin más dilación, vamos a analizarlos en detalle. Pues ya con la introducción hecha, vamos a ver cuáles han sido estos resultados, cómo siguen o están afrontando estas tendencias y estos problemas a los que se enfrentaba su modelo de negocio y si realmente tiene sentido la valoración, está barata, es una oportunidad o por el contrario una trampa de valor. Aquí os he traído una primera slide, vamos a verla un poco más en detalle, la pongo así más grande, con los principales números y destacadas aquellas tendencias que yo considero más relevantes para entender este negocio. La primera de todas es ver que aunque los assets under management, es decir, los activos que tiene bajo gestión la empresa, han crecido bastante, 200 billions, hasta los 1,45 trillions, lo cual es muchísimo, es una empresa gigante, la tendencia que hay por detrás de decir, oye, ¿qué parte de esto viene por flujos realmente de capital de entrada, o sea, nuevos clientes o aportaciones de estos clientes, y cuál viene por la propia revalorización de la cartera? Porque en última instancia lo que a la empresa más le interesa, por supuesto ambas patas son importantes, pero es el flujo neto de capital, porque si los clientes van retirando, la apreciación tiene un límite por arriba, ¿no? Es verdad que el mercado pues, puede subir de forma indefinida, pero por desgracia la empresa no lo va a hacer bien todos los años, ni el mercado tampoco. Entonces, si tú solo tienes una de las dos patas que está creciendo, en este caso la apreciación de la cartera, pero no te está acompañando los flujos de capital de los clientes, tienes un problema o por lo menos es una tendencia que no es positiva. Esto, ¿por qué además es muy relevante en este caso? ¿No? Vemos como a pesar de haber subido 200 billions los activos bajo gestión, sus ingresos se han mantenido planos año sobre año. Los costes han subido y los EPS ajustados, porque al final ya sabéis que las empresas pueden tener algunos eventos que one-off, o sea, que solo ocurren una vez o que son un poco imprevistos, pero que no representan el negocio en general. Entonces, en este caso, y más en una empresa como T. Rowe, que no acostumbra a hacer trampas contables, ¿no? Que son bastante honestos en su reporte y contabilidad, tiene sentido fijarnos en los beneficios por acción, los EPS ajustados. Y vemos cómo, en línea con lo que ya esperaríamos, ¿no? Si los ingresos están planos y los costes han subido, pues los beneficios por acción, porque las recompras no lo han podido compensar, han caído. Así pues, es una empresa que a pesar de aumentar mucho sus activos bajo gestión, mantiene los ingresos planos y los beneficios le caen. Ahora en el siguiente slide veremos un poco por qué. Luego tenemos una noticia que sí es positiva y es que ha mejorado mucho el desempeño de sus estrategias. ¿Qué me refiero con esto? Es esta segunda tabla que os enseño aquí abajo a la izquierda y por qué esta es relevante o por qué me interesa. Al final, T. Rowe Price es una gestora de activos que lo que hace es ofrecer a sus clientes distintas estrategias. Algunos vehículos sí que son de inversión pasiva, pero por lo general lo que destaca son sus estrategias de gestión activa. Y lo que estas estrategias deberían hacer es, ya que son más caras que la inversión pasiva o otro tipo de vehículos alternativos, por lo menos ofrecer un mejor desempeño. Hacía años que la empresa iba por detrás de sus índices de referencia y que además no conseguía batir al resto de sus comparables ni siquiera de forma consistente. Este año sí que ha mejorado mucho, os he traído solo esta tabla, pero si entráis en los resultados podéis ver también cómo comparan estos contra los índices de referencia y vemos aquí cómo baten a sus comparables, a un 53% de sus comparables en renta variable, a un 63% en renta fija y en su mejor estrategia, que es la de multiactivo, un 76%. Entonces, esto sí es bastante positivo porque en última instancia, si tú quieres justificar estas comisiones más altas que cobras y atraer nuevo capital, pues necesitas seguir batiendo al mercado.
Esta slide la he rescatado del anterior vídeo, que como os he dicho os dejaré en la descripción para que lo podáis ver y refrescar de dónde partimos y por qué esto es importante. Y tenemos aquí los fee rate, o sea, la tasa de comisión o el porcentaje de comisión que cobran tanto BlackRock como T. Rowe, que son dos gestoras perfectamente comparables. Es verdad que BlackRock pues, tiene más escala, pero no es mucha más en el sentido de que no es que T. Rowe sea una empresa enana en comparación a BlackRock, sino que ya tiene un tamaño que lo hace poderlo mirar de tú a tú y ser ciertamente comparable. Vemos como desde 2010 hasta 2022, y ahora veremos los detalles de 2023, la comisión que ha podido ir cobrando T. Rowe ha ido cayendo de forma constante. ¿Por qué es esto? Pues justamente por el auge de alternativas de inversión, es decir, de la gestión pasiva, y el desempeño tan bueno que han tenido los índices. Al final, si tú quieres justificar estas comisiones tan altas, pues tienes que tener un desempeño que claramente supere a los índices y no lo han hecho así, tanto por fallo suyo, ¿no?, en su propia gestión activa, que no ha sido tan diferencial como anteriormente, como los comparables que lo han hecho muy bien. Al calor de las FANG, sobre todo, ¿no?, de las 7 magníficas o del gran mercado alcista tecnológico, lo ha hecho tan bien el S&P, el Nasdaq, etcétera, que para muchos inversores institucionales no valía la pena el extra que le estaban pagando a T. Rowe para poder adaptarse justamente a esta nueva tendencia o este nuevo paradigma que ha tenido que hacer la empresa, pues ir bajando sus comisiones y así poder competir o por lo menos que la diferencia no fuese tan alta. Pasamos a la siguiente slide, que es un poco más de detalle sobre la tendencia que ahora estábamos hablando o que veíamos realmente de cómo los activos bajo gestión han ido evolucionando. Vemos cómo han tenido un crecimiento muy alto y además la empresa nos los detalla, y lo voy a poner otra vez en grande para que se vea, qué parte viene por la apreciación de la cartera y cuál viene por entradas o salidas de capital. ¿Esto por qué es tan importante? Pues vemos cómo desde 2008, que obviamente fue un año de crisis, por lo general el mercado ha acompañado mucho, ¿no? Incluso en 2020, sobre 1,2 trillones añadió 256 billions solo por la apreciación de la cartera. Mientras que los flujos de capital sí que es verdad que eran muy relevantes a principio de la década, 2009, 10, 11, desde entonces han ido cayendo y han colapsado totalmente desde 2021. Este fue el pico de activos bajo gestión que tuvo la empresa, que había tenido un crecimiento estratosférico y como vemos, no solo han sido gigantescos, ¿no?, 28 billions en 2021, 61 en 2022, sino que se han acelerado en 2023. Todo el crecimiento de este año viene por la apreciación del mercado, pero la salida de capitales ya es muy relevante. ¿Por qué está pasando esto, no? Más allá de que la gestión pasiva lo esté haciendo bien y los índices. También influye mucho el entorno de tipos altos que ahora tenemos. Esto, sobre todo en 2023, es relevante. ¿Por qué? Porque cuando los inversores institucionales pueden obtener un retorno libre de riesgo interesante, en este caso mediante la compra de deuda pública, y aquí podemos pensar, por ejemplo, en la deuda pública americana, pues no tiene tanto sentido las estrategias que incluyen renta variable o otro tipo de estrategias multiactivo. Si ahora empiezan a bajar los tipos, por supuesto, esa pata por lo menos se reduciría o quedaría ligeramente compensada. Por otra parte, si asumimos que estas tendencias de apreciación de mercado tampoco pueden seguir indefinidamente, ¿no? 250 billions sobre 1.200 billions, o sea, sobre 1,2 trillones, es un porcentaje altísimo y que es raro que pueda seguir manteniéndose en el tiempo. Entonces, un poco lo comido por lo servido, ¿no? Si no consiguen primero revertir la situación de salida de flujos y volverlo positivo, o por lo menos detener la sangría, y solo confían en una tendencia que es raro que pueda mantenerse, las perspectivas para la empresa no son tan positivas. ¿Qué más es interesante de esta slide? He traído también aquí una descomposición o un detalle más alto de dónde vienen las salidas de capital. Y la más interesante para mí es esta de aquí, ¿no?, la de en medio. Porque es verdad que la primera nos dice pues de qué tipo de estrategias, casi todo es de equity, de la parte de renta variable, hasta ahí no hay tanta sorpresa. Está la región del mundo de la que vienen, tampoco es tan relevante porque la mayoría del negocio está en Norteamérica, en Estados Unidos, pero esta de aquí sí nos explica muy bien cómo se está comportando el mercado y preocupa más que el resto. ¿Por qué? Si vemos, nos dice qué parte viene por institucionales y cuál viene por retail. Y si solo tuviésemos uno de ellos, solo estuviese saliendo, por ejemplo, el dinero del retail, que es el más propenso a salir y el más sencillo para que esto pase, pues no me preocuparía tanto. ¿Por qué sí que
esta tendencia no me parece sana para la empresa? Pues porque estamos viendo cómo el institucional, que es el rosita, este color, el que no es el amarillo o el ocre, está creciendo, es casi la mitad de las series de capital vienen por los institucionales y además se ha acelerado mucho hacia 2022, ¿no? Esta era una de las partes que más o menos podía justificar esta salida de capital, pero en este último trimestre, por ejemplo, en el 4 del 23, pues ya hemos visto una salida muy importante de capital institucional. Así pues, la tendencia no es nada positiva y sobre todo porque se está apoyando en una de las dos patas que es la menos interesante a largo plazo de la empresa, porque queda un poco más fuera de su alcance que estos retornos sigan siendo tan buenos y tan positivos como están siendo en el largo plazo. ¿Dónde podemos ver también o cómo podemos entender la caída de beneficios de la empresa? ¿No? Porque si decimos, oye, al final tú estás cobrando una comisión sobre los activos que gestionas y estos han subido y además han subido de una forma notable, ¿no? 200 billones en el año es muchísimo. ¿Por qué entonces te está cayendo los beneficios? Pues justamente esta es la explicación, además muy gráfica, y es el margen operativo que tiene la empresa. Aquí hay una parte que, por supuesto, tiene que ver con los costes y otra que tiene que ver con aquella tendencia que veíamos de las comisiones o del porcentaje de comisión que cobran. Esto sigue cayendo, o sea, no simplemente se ha estabilizado y empieza a revertirse a unos niveles, sino que sigue cayendo. Es que la competencia cada vez es mayor. Lo hemos visto también en otro tipo de productos, por ejemplo, los ETFs del Bitcoin que acaban de salir y que sabéis que es otra temática que seguimos mucho en este canal. Hubo una guerra de precios al inicio justamente por captar la mayor cantidad de capital, incluso a costa de la rentabilidad, a suspender las comisiones durante 6 meses, guerra de precios, etcétera. Entonces, cuando tú estás compitiendo en un mercado que cada vez es más difícil justificar una ventaja competitiva o un alfa y menos con los resultados que había tenido la empresa, pues tienes que seguir compensando por la pata de los precios y al final el negocio, como si cualquiera, es un P por Q, ¿no? Importa el precio, importa la cantidad que vendes, aunque tengas más cantidad, si el precio ha caído, pues vemos aquí la tendencia del margen operativo, que era un 50%, lo cual era una auténtica barbaridad, 2021, que fue el pico de la empresa, ¿no? Si volvemos al gráfico de los activos bajo gestión, vemos como 2021 alcanzó un pico y además mostraba una tendencia que hacía augurar muy buenas perspectivas. La acción estaba en 200 y pico dólares y ahora está a 100. También ha reflejado esta caída y, por lo tanto, es otra de las tendencias que ya identificamos en el primer vídeo y que habrá que seguir monitorizando. Dicho esto, ¿quiere decir que la empresa sea una mala opción, que no tenga sentido, que esté cara, etcétera? No necesariamente. Ya sabemos que hay algunas empresas o algunos incluso sectores que parece que están en decrecimiento estructural o sostenido y que, sin embargo, pueden ser una buena opción de inversión. Vamos a fijarnos un poco más en cuál es la propuesta de T. Rowe para entender si este es el caso o no. Vemos aquí un gráfico que también me gusta bastante, que es cuánto han devuelto al accionista o qué han hecho, qué ha hecho la empresa con la caja que genera o con gran parte de la caja que genera tanto en 2023 como en el periodo desde 2021 al 23. Y aquí tenemos un poco también una imagen rápida o un snippet, un extracto del balance de la empresa. Y vamos a intentar entender qué significan estos números. Lo primero de todo es entender cuánto vale esta empresa. Y vemos que tiene un market cap, es decir, una capitalización de mercado, el valor de sus acciones, para entendernos, de 24.000 millones de dólares, 24 billones. Y una caja de 2,5 billones, es decir, tiene el 10% de lo que vale en caja. La deuda no funciona exactamente igual que en otros sitios en el caso de una gestora de activos, ¿no? Porque lo que ellos consideran pasivos o liabilities pues no son deuda al uso y podemos considerar que esto es la caja realmente neta o utilizable de la compañía. Un 10% del total del valor de la empresa, lo cual es muy positivo y evita muchos riesgos o al menos la amenaza, digamos, de la deuda pues no la tenemos y nos da una imagen de solidez. Eso sería la primera pata. Después hay que ver, vale, esto es lo que tiene, pero ¿cuánto genera esta empresa cada año? Pues aquí sí que nos dan ellos en los propios resultados todo el detalle en la cuenta de resultados. Tenemos también el estado de flujos de efectivo y vemos cómo generan un flujo operativo, es decir, el flujo que obtienen de sus operaciones es de 2 billones, o sea que estarían más o menos generando también casi el 10% de lo que valen cada año, o sea que tendríamos un múltiplo de unas 11 veces operating cash flow. ¿Qué es lo que pasa? Que la caja que finalmente llega a añadirse a año sobre año, digamos, o la que acumulan de un año para otro,
es mucho menor porque reparten gran parte de esta caja que generan, ¿no? Repagan un poco de los compromisos financieros y casi todo lo reparten. Pero bueno, a efectos prácticos casi podríamos considerar que el flujo de caja operativo es la caja que se genera, porque si te lo reparten, sí, eso es discrecional, o sea, la empresa no está obligada a hacerlo y por lo tanto podría dedicarlo a otros menesteres. Así que estamos cogiendo una empresa a unas 10, 11 veces free cash flow con la apreciación de ahora, que tiene ya el 10% del market cap en caja. Por lo tanto, a priori no parece una valoración descabellada y vemos cómo la empresa está repartiendo un dividendo importante, ¿no? La mitad de lo que genera en cash flow pues lo reparte en dividendo y 1.000 millones sobre 20.000 neto de caja, vamos a hacerlo así para hacer números rápidos, es un 5% más o menos. O sea que reparte un buen yield y además está haciendo recompra de acciones. Si quisiese cerrar un gap, o sea, al final la apreciación para el precio de una acción o para cualquier inversión puede venir de varias patas. Ya sabéis que es una temática que compartimos mucho en la newsletter y que la explicamos y puede ser la mejora de los fundamentales, ¿no? Si una empresa va creciendo, pues lo lógico es que sus beneficios aumenten y por lo tanto el precio de la acción vaya en consonancia. El repago de la deuda, porque el valor de una empresa no es solo lo que vale en el mercado, sino el enterprise value es tanto lo que vale el equity, la cotización, digamos, más la deuda que tenga. En este caso, si tiene caja neta, pues se le restaría. Entonces, si tú estás pagando deuda, estás quitando del enterprise value la pata de la deuda y añadiéndola, o teóricamente, para que el valor total de la empresa fuese el mismo, añadiéndola en el de la cotización. Y la última es con catalizadores, en este caso, como las recompras, ¿no? Si tú al final vas quitando el denominador, ¿no? Tú tienes bueno, puede haber un re-rating también, una expansión de múltiplo, pero digo, a múltiplo constante, si tú vas quitando acciones, pues el denominador decrece y por lo tanto el precio total de la acción aumentaría para mantener el valor constante. En este caso la empresa está destinando también una parte no muy relevante todavía, pero por lo menos tampoco descartable a las recompras de acciones y esto puede ser otra de las vías de apreciación. ¿Cuál es la conclusión entonces después de ver, o mi conclusión, mejor dicho, después de ver estos números y estos resultados? La empresa está bastante barata, tiene una gestión muy prudente tanto del balance como de las inversiones que hace y el retorno al accionista me parece también igualmente atractivo. Me gustaría más porque es fiscalmente más eficiente y además a largo plazo pues va a ahorrar mucho dinero también en dividendos repartiendo la misma cantidad, que aumentasen el valor de las recompras, aunque entiendo que su prioridad sigue siendo el dividendo, especialmente cuando es un aristócrata y muchos institucionales mantienen estas inversiones justamente por el buen perfil que ofrecen en este sentido. Pero bueno, me gustaría más las recompras, aunque ya me gusta que repartan gran parte de la caja. Me preocupan las tendencias del auge de la gestión pasiva y sobre todo a las valoraciones que ya estamos. En el día que estoy haciendo este vídeo, el mercado, el S&P está en máximos históricos y aunque las valoraciones, sin querer decir esto que tenga que venir un crash, sí que empiezan a ser exigentes. Entonces, ¿qué es lo que puede traducirse esto o qué puede significar? Pues que justamente los retornos a más largo plazo o a futuro sean más bajos que los que hemos tenido hasta ahora. Entonces, si esta pata, la del crecimiento por apreciación del mercado, se reduce y no arreglan la del flujo, la salida de capital, podría ser que la empresa tuviese un de-rating, una caída de múltiplo porque el mercado estima que su modelo de negocio ya está comprometido o deja de tener sentido. ¿Por qué también me preocupa esta salida de capitales acelerada ahora? Porque si justamente con sus estrategias haciéndolo bien, la bolsa en máximos, no están consiguiendo atraer capital y los institucionales entiendo que sí que pueden tomar como alternativa la gestión de capital mediante la renta fija, es decir, que se vayan a bonos del tesoro y que esto les esté quitando capital. Pero el retail, al final los inversores minoristas, no es tan común que utilicen estas estrategias en sus inversiones. Por lo tanto, es difícil suponer que la explicación de esta salida de capital es justamente la alternativa de la renta fija. Entonces, si tú no eres atractivo cuando tus estrategias están batiendo a los índices y a tus comparables y la bolsa está en máximos, difícilmente puedo ver una imagen o un escenario en el que ahora la bolsa caiga o se mantenga plana y ellos sí que empiecen a ser atractivos para los inversores. Así pues, es una tendencia muy relevante a monitorizar. Y también otro de los datos que voy a estar atento y me voy a fijar, de hecho iremos haciendo vídeos de actualización sobre esta temática, es
cuando los márgenes operativos se empiecen a estabilizar, ¿no? Al final, cuando ellos alcancen el punto concreto o correcto en el que el mercado entiende que hay un balance entre el desempeño y las comisiones que cobran, pues eso también será un punto desde el cual poder estudiar una valoración a futuro con mucha más certidumbre. Así pues, esas son las principales claves que identifico para hacer el seguimiento de T-Rowe. Y con esto concluye el vídeo de hoy, del resumen de resultados. Os animo a suscribiros al canal y a mi newsletter, que también os dejaré en la descripción, donde hacemos un seguimiento de las principales noticias macroeconómicas de cada semana, cómo afectan a los mercados y también el seguimiento muy de cerca de ideas de inversión, sectores completos, research, etcétera. Si me dejáis en los comentarios qué tipo de vídeos os parecen interesantes o qué empresas queréis que os traiga para siguientes ocasiones o análisis, desde luego lo tenemos muy en cuenta. Así que lo dicho, os agradezco si me dejáis cualquier tipo de feedback, input en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.